Bienvenidos a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari en esta versión número 23 del programa público Hablemos del Canal. Hoy tenemos el honor, el privilegio de traer a conversación y a explorar uno de los temas muy interesantes que articula la gestión de todos los que estamos aquí invitados hoy en esta Hablemos del Canal y que tiene que ver con archivos. El título del conversatorio lo denominamos Hablemos del Canal, Archivo, Memoria e Identidad. En este caso tenemos como participantes de este conversatorio al ingeniero Gustavo Cerrut, director de los Archivos Nacionales de Panamá. Aquí a mi derecha tenemos desde Colombia, desde Cartagena, a Francisco Javier Flores, director del Archivo General de la Nación de Colombia. Nos acompaña Guadalupe de Rivera, la directora técnica de la Biblioteca Nacional, y Amarixa Lazo, investigadora, estuvo bajo el Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas. Está trabajando para el centro y estuvo hasta hace poco tiempo como directora de este centro de investigación. Vamos a iniciar este conversatorio preguntando o planteando o invitando a Gustavo a que nos hable un poco sobre desde cuándo y por qué los Archivos Nacionales se dedica al tema del acopio de la memoria nacional, y quería que nos refiriera particularmente a la gestión del archivo y la aparición o la incorporación del Laboratorio de Restauración de los Archivos Nacionales. Bueno, buenas tardes. Un privilegio estar aquí, muy bien acompañado, no solamente con las panelistas, sino también con el público. Bueno, el panelista desde Colombia invitado. Bueno, el Archivo Nacional nace hace 111 años, pero tenía un antecedente, que era el Archivero Público de Panamá desde la época colombiana. Pero no es hasta que el doctor Porras toma la presidencia que se formaliza la creación del Archivo Nacional el 14 de diciembre de 1912. Y en una misión que nace como una entidad aparte del Ministerio de Gobierno y Justicia para recopilar esa memoria de todo, también en esa visión que continuó ya al tercer mandato del doctor Porras, se construye el primer edificio en Latinoamérica destinado exclusivamente para la preservación y conservación de archivos. En su momento se hablaba, por el tema de los anaqueles que existían o que podían haber, de un edificio que podía albergar hasta 300.000 expedientes. Pero hoy día podemos conversaba con el doctor Mendizábal más temprano, que solamente en protocolos notariales pudiéramos pensar en tener entre 80 a 100 millones de folios, entendiendo el tema, el detalle de los anexos, fotografías, cosas que puedan estar integradas en un archivo, por ejemplo, el notarial, pero asimismo tenemos el archivo del periodo colonial, que fue una transcripción hecha por el doctor Juan Antonio Susto, que estuvo entre 5 y 7 años transcribiendo en España la documentación que hablaba de Panamá Archivo de Indias, y que hoy tenemos acceso a ella. Se ha estado digitalizando también para evitar la manipulación y que el mismo pueda ser consultado en la plataforma que tenemos. Hablando también de ese acervo desde la creación del archivero público, tenemos información desde nuestros días en Colombia, como parte de Colombia, y que muchas instituciones o el municipio en el momento todavía se conservan en el archivo y que están a disposición de nuestros investigadores. Antes que el doctor Porras tomara la decisión de la organización de los archivos en el 12, hay unas anécdotas y unas memorias en el Correcto, un trozo de mi vida. En el imaginario urbano de que él toma la decisión de armar los archivos nacionales cuando encuentra un funcionario en la playa de Santo Domingo haciendo una fogata. Y entonces él va caminando por la playa y le pregunta qué es lo que está pasando aquí.
No, varias anécdotas. Esa es una. Esa es una, completa la anécdota, a ver si... Pero la famosa anécdota que está en el libro Trozos de mi vida es que él estando desde su oficina en el Casco Viejo ve cómo los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia tiraban los papeles al mar y le decían nos libramos de polillas y cucarachas. Okay. Entonces el doctor Porras se escandalizó y dijo que de ser presidente iba a crear un archivo. Aparte, bueno, esta otra que también está en el arroz popular, que cuando él fue al interior se habían acabado las tuzas. Entonces estaban agarrando los documentos y que definitivamente salvaguardar la memoria de un país que estaban haciendo era muy importante. Y creo que esa identidad que nosotros sabemos hoy como panameños se conserva o la tenemos ese imaginario gracias a esa obra del doctor Porras. Entonces estábamos hablando te interrumpí, estabas hablando del doctor Susto, las transcripciones de los archivos coloniales y te retrotraje a la anecdotario popular sobre Porras. Continúa, disculpa. No, el Archivo Nacional ha pasado por muchas evoluciones, ha pasado por muchas entidades, luego pasó a ser parte del Ministerio de Educación y con la creación del INAC, forma parte del INAC. Y en el año de 1999, el Archivo Nacional forma a ser una dirección adscrita al Registro Público de Panamá. En esa evolución del archivo y las inversiones que se han hecho en los últimos años, a partir del año 2011 el Archivo Nacional cuenta con 2 laboratorios. El laboratorio de microbiología que se encarga de hacer la revisión del estado de los documentos, porque es importante por temas de salud. Si un documento estuvo en un lugar que se infectó, que le cayó alguna bacteria, un hongo, algo que lo haya deteriorado, no solamente el daño físico, sino el daño microbiológico que pueda atentar contra la salud de quien manipula el documento. Y el propiamente de restauración y conservación, que el sótano del Archivo Nacional se convierte en esta área de rescate. Este área que ya cuando la situación está grave restauran los documentos. A partir de 2011. Sí, este laboratorio tiene unas peculiaridades importantes a nivel regional en cuanto a la capacidad de la restauración de documentos y materiales. Cuéntanos un poquito de eso. Efectivamente, este laboratorio es el primero también. Así como tuvimos el primer edificio, el primer laboratorio de ese nivel en Latinoamérica. Con tecnología italiana, por supuesto, la expertise de ellos de restaurar entre obras de arte, documentos y todo, unas similares a las características del que tiene el laboratorio del Archivo del Vaticano. Entonces eso nos da como país una capacidad de preservación de esta información, de estos documentos. Y, por ejemplo, hemos hecho un rescate a lo largo de los años, porque también es un proceso que no es rápido, toma su tiempo, de 84 tomos, donde ya más o menos vamos por 45, entre 45 y 50, que son tomos de protocolos notariales de compra y venta de esclavos, donde se dan las libertades, los intercambios, todo lo que ocurría en ese negocio en esa época. Entonces, y que le ha permitido a los investigadores que van con su lupa y que ven lo que no se ha perdido, porque ya estos documentos habían sido intervenidos en su momento. Se han rescatado con engrudo de yuca, pero como lo dice el jefe de restauración, es importante que sea reversible esa intervención para que si se llegan a nuevas técnicas de restauración, preservación, estas se puedan utilizar y que no dañen la originalidad del documento, porque eso es lo que va a permitir al investigador tener certeza que lo que dice ahí es lo que se escribió en su momento. Entonces nosotros somos pioneros en la organización de los archivos nacionales en América, en ese contexto temporal de principios del 20, y somos pioneros en el tema de restauración de documentos en el 21. 2011. Perdón, 2011. 2011. Pioneros en el edificio, porque ya existen archivos más antiguos como instituciones, pero sí en tener un edificio en exclusiva
para esa preservación de documentos. Tal vez interesante, y a lo mejor también Francisco Javier, que nos acompaña desde Colombia, de repente nos da también luces sobre la antigüedad y la vigencia o la presencia de los archivos en la región y la tarea de conservación. La Biblioteca Nacional es un espacio también cultural en la sociedad panameña y nace con una necesidad de centralizar la gestión en la conservación de la memoria histórica de Panamá. La Biblioteca Nacional asume un papel crucial en esa tarea como custodio y depositorio de información que habla de nuestras culturas, albergando una amplia calidad de documentos, periódicos, revistas, manuscritos, registros oficiales. Guadalupe de Rivera, quien nos acompaña hoy, es la directora técnica de la Biblioteca Nacional. Cuéntanos sobre esta tarea que la Biblioteca Nacional ha venido desarrollando en pos de la conservación y la gestión documental panameña. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente Orlando por la invitación, a todos los que me acompañan aquí. Sí, la Biblioteca Nacional fue fundada el 11 de julio de 1942. Este año cumple 82 años, ha tenido 3 sedes desde que inició. Actualmente está en el Parque Omar. Siempre tuvo la misión de custodiar y salvaguardar la memoria histórica de todos los panameños. Es un pilar fundamental para conservar el legado cultural y social de nuestra nación. En la Biblioteca Nacional reposa la colección más completa de periódicos panameños. Tenemos periódicos del siglo XIX, los primeros periódicos. Tenemos 300.000 ejemplares de fascículos panameños, unos 600 títulos. En el año 2017 hubo la necesidad de crear un proyecto de digitalización de prensa histórica panameña, justamente por lo que mencionaba el ingeniero Cerrut, de evitar la manipulación, ¿verdad?, de aquellos periódicos que ya estaban en deterioro, y digitalizamos unos 79.000 fascículos, unos 230 títulos que ya reposan, ya no se prestan, sino en línea, y que pueden ser consultados a través de la hemeroteca digital que se encuentra en la página web de la Biblioteca Nacional. En la sala panameña mantenemos una gran colección de las primeras ediciones publicadas por autores panameños. También se encuentran libros publicados en el extranjero, pero sobre Panamá. Y en esa sala contamos con 112.000 ejemplares de obras de autores panameños y sobre Panamá, que es importante que se conserve, sobre todo para la futura generación, ¿verdad? Es parte de nuestro trabajo, que no ha sido muy fácil, pero lo estamos haciendo sobre todo por el clima de este país. Nosotros estamos en un parque que no son las condiciones óptimas para mantener un patrimonio documental como es el que reposa en la Biblioteca Nacional. Sí, gracias. Para quienes nos ven y nos escuchan en las redes sociales, en los canales de YouTube del Canal de Panamá, la unidad de memoria histórica, que consiste en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari y los archivos documentales históricos del canal, particularmente los archivos del canal, viene acopiando información del Canal de Panamá desde hace 112 años. Nosotros tenemos la responsabilidad y el honor de administrar y custodiar la información que existe sobre la ejecutoria de las distintas empresas que han manejado el Canal de Panamá y que es una fuente importante para examinar el impacto o el efecto del canal en todas las dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales que impacta en la presencia del canal en Panamá. Invitamos a todos los investigadores, a docentes y estudiantes y a público en general que se acerque a este repositorio documental donde va a encontrar una amplia información sobre el Canal de Panamá y las distintas dimensiones sobre las cuales atraviesa la sociedad panameña. Vamos a darle la bienvenida y la intervención a nuestro invitado
desde Colombia al doctor Francisco Javier Flores. Él es el director del Archivo General de Colombia. Creo que me equivoqué en el título del archivo. Él nos corregirá ahora en su intervención. Y le quería, ayer cuando nos conectamos de manera de prueba en este ejercicio del Hablemos del Canal, se nos ocurrió la idea y la pregunta surgió, ¿qué hay en los archivos de Colombia? Entendiendo también que Panamá y Colombia comparten una historia común política de un proyecto bolivariano hasta principios del siglo XX y a juicio de él o a opinión de él y como administrador y gestor de ese archivo, que nos comentase sobre esa dimensión de colaboración para construir memoria e identidad conjunta entre Panamá y Colombia a partir de los archivos documentales. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo con ustedes para hablar sobre memoria, identidad, archivos. Siempre es grato tener la posibilidad de compartir con Maritza, de quien he aprendido mucho y cuyos libros han sido de gran referencia e influencia en las investigaciones que he realizado para el caso colombiano. Y también es grato pues conocer a los colegas y compartir con Gustavo y Guadalupe. Muchísimas gracias por el interrogante. Voy a responderlo con una historia. Estamos entre contadores de historias para reflejar un poco por qué creo que se hace necesario que de manera conjunta tanto Panamá como Colombia, desde sus apuestas archivísticas y desde la reconstrucción de memoria, entren a tejer algunos lazos en función de la comprensión de nuestro pasado. Alguna vez, investigando en el Archivo General de la Nación, encontré una carta escrita desde una pequeña población del Valle del Cauca que se llama Palmira. Era enviado por una persona llamada Francisco Pizarro. El texto la carta iba dirigida a Marcus Garvey, particularmente en una carta publicada en el periódico que Garvey editaba desde New York. La carta solicitaba el acompañamiento de la UNIA, la organización que Garvey había creado, para que se permitiese el ingreso de migrantes antillanos a Colombia, que para los años 20 se había establecido una ley en el país que prohibía el ingreso de inmigrantes que eran considerados no beneficiosos para el mejoramiento racial del país. La carta fue publicada en el periódico de Garvey. Luego esa carta, y a través de ese periódico, llega a Panamá. Trabajadores colombianos que en los años 20 se encontraban en Panamá informan a Bogotá de la posible llegada de una suerte de comisión garveyista al territorio colombiano. Informan a la prensa bogotana. Desde Bogotá se publica con alarma que va a llegar una comisión de gente integrada por gente que va a contaminar la nación. Eso circula hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Entonces, claro, lo que uno observa allí con total claridad a partir de esa historia que tiene que ver con toda esa circulación de información, es que la historia de Colombia, o parte de la historia de Colombia, solo se puede entender en la medida en que incorporamos la experiencia panameña, la presencia panameña, antes y después de la conformación de Panamá como nación. Entonces, así como está esta historia que tiene que ver con la historia intelectual y política y racial de Colombia, hay otras dinámicas de orden económico que solo podemos entender en la medida en que incorporamos a Panamá dentro de nuestras reflexiones. Por ejemplo, no se puede entender el desarrollo del hato ganadero en la provincia del Sinú, en la parte de lo que hoy día es el actual departamento de Córdoba, en la costa caribe colombiana, si no tenemos en cuenta la forma en cómo mucho de ese ganado que salía por las ciudades de Cartagena y Barranquilla fueron a terminar a territorio
panameño en el marco de la construcción del canal de Panamá a finales del siglo XIX. Y así podríamos seguir contando múltiples formas de poder recrear. Lo que quiero subrayar con esto es que efectivamente, justo ahora cuando estamos hablando de historias conectadas, de historias que vinculan, que van más allá de la nación como unidad de análisis, hay procesos que serían incomprensibles si perdemos de vista esa constante presencia. Yo siento que nosotros, tanto ustedes como nosotros, hemos creado una suerte de lo que yo llamaría una suerte de trauma historiográfico que no nos ha posibilitado entender de manera mucho más clara ciertos procesos que van más allá de la conformación de Panamá como nación. Yo recuerdo revisando los años 30 y 40 de Chocó, a chocoanos queriendo ser parte de Panamá en los años 30, es decir, de manera temprana está esa intención, esa idea que conocemos como fiebre panameña, que se despliega por San Andrés y Providencia y que luego encontramos resonancia en distintas regiones del país. Y en Chocó uno la encuentra en el 30 y el 40 a gente de la parte más pacífica de la provincia del Pacífico del Chocó intentando ser parte del territorio panameño. Y le decía en alguna conversación que sosteníamos previamente con Maritza que si pensamos en términos históricos, en estos momentos estamos en el periodo en el que éramos un solo proyecto político. Estábamos, si miramos atrás, estaríamos viviendo en este momento la Gran Colombia, digamos, ese periodo que va hasta el 30. Entonces, en términos de búsquedas de información, yo creo que se hace necesario la creación de ese catálogo conjunto, un catálogo que nos puede llevar no solo a documentar de muy buena forma qué es lo que hay en el Archivo General de la Nación, no el Archivo Nacional, así se llamó en un momento, pero ahora es Archivo General de la Nación desde 1989, una ley, la Ley 80, que reglamentó la creación del Archivo General de la Nación, le cambia ese nombre y es el que tenemos ahora, y buena parte de la información que nosotros estamos observando en Canal Interoceánico, pero previamente en la primera mitad del siglo XIX y en la parte de la segunda mitad hay riqueza de información que seguramente pues será de utilidad para los investigadores e investigadoras panameños. Y estamos en ese intento. Creo que es necesario, no solo porque el experimento gran colombiano, digamos, en este caso nos permitiría conectar con otros países, pero en el caso de Panamá nos permitiría reconstruir la historia mucho más allá de esas primeras décadas del experimento gran colombiano y llegar hasta esa parte final del siglo XIX. Y como yo lo he sostenido en varios escenarios, no es un antes y un después, al menos desde el punto de vista historiográfico, y como yo lo visualizo, siento que esa presencia panameña sigue siendo determinante en muchos procesos que van a tener lugar en los años 20, 30 y 40 en Colombia. Y solo esa conexión es la que nos posibilita entender algunas de las realidades que nosotros estamos próximos a analizar. Un ejemplo que he venido, que puede ilustrar esto y en el que he venido trabajando tiene que ver con la masacre de las bananeras, uno de los hechos históricos sobre el que siempre se vuelve en Colombia. Y cuando uno revisa todas las guías de los buques y embarcaciones que semanalmente llegaban al territorio colombiano y particularmente a Santa Marta, que es la ciudad en la zona de Ciénaga donde se desarrollan las bananeras, todos los puntos de conexión pasaban por Panamá. Es decir, Panamá era el punto que posibilitaba esa circulación, ese diálogo entre los territorios colombianos, los territorios del Gran Caribe, hasta llegar a puertos de Estados Unidos y luego a puertos europeos. Entonces hay una presencia allí fundamental y creo que antes y después es necesario seguir recreando estas conexiones y estos diálogos. Perdona que te interrumpa, y dentro de esos aspectos que estás analizando de Panamá como cruce o conexión de los mares, desde la visión bolivariana de que visualiza y dice Panamá, si un lugar donde debe ocurrir el cruce de los mares es Panamá, lo expresa Bolívar. Y para ponerle un poquito más al niño al guiso, preguntemos también por qué dentro del escudo colombiano todavía aparece el istmo de Panamá con la franja esa tan angosta y evocando o recordando el cruce de camino, elemento iconográfico dentro de los símbolos patrios de Colombia que todavía no
los que los vemos o los que nos afinamos en ese ojo, decimos, bueno, ¿qué relación hubo aquí? ¿Qué cosas se olvidaron o qué cosas pudiera ser recordada? Vamos a dejar la pausa aquí y le voy a dar el paso a Marixa Lazo, que está aquí, que desde su experiencia, no te vas a escapar del tema, Javier, porque dentro del segundo bloque del conversatorio vamos a seguir conversando y voy a tomar el hilo desde donde lo dejaste. Marixa ha estado vinculada al tema de hacer historia desde hace muchísimos años en Panamá. Ella regresa después de un largo periodo fuera de Panamá, dedicada a los temas de historia. En ese andar has tenido la oportunidad de consultar archivos en distintos lugares, en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en España. Cuéntanos desde tu perspectiva como clienta o como usuaria de los archivos, ¿qué tendrías que comentarnos de cara a tu experiencia, de cara a lo que nos convoca aquí en este recinto, Archivos, Memoria e Identidad, frente también a los planteamientos que hace Francisco Javier sobre la posibilidad de generar un catálogo común entre Panamá y Colombia para... Sé que es bastante lo que tendrías que decir y bueno, no te quito tiempo y te regalo la palabra. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y en tan buena compañía y en esta conversación entre Colombia y Panamá. Bueno, sí, yo soy historiadora y además lo bueno también de tener la edad que ya yo tengo es que tengo bastante memoria histórica. Y empecé a hacer mi primera investigación de archivo en el Archivo Nacional de Panamá cuando todavía se usaban los card index y se escribía a mano, no había ni portátiles. Y después la tesis de doctorado y mi primer libro lo escribí ya con el laptop, pasando las notas a la computadora y mi segundo libro lo escribí ya tomando fotos y pasándolas a PDF, ¿no? O sea, 3 tecnologías me han tocado, ¿no? Pero a pesar de los cambios tecnológicos, a pesar de los cambios en ese sentido en archivos, hay unas constantes que el usuario necesita y es lo que quisiera enfatizar hoy, ¿no? Porque al final, ¿qué es el archivo para un historiador? El archivo para un historiador es donde es lo que hace la excavación arqueológica para un arqueólogo o la selva para un biólogo. Es el lugar donde se hace la investigación científica. Entonces, ¿qué es importante? Primero es muy importante la clasificación y el acceso. Son las dos cosas. Si no tienes acceso y no tienes clasificación, no puedes hacer tu trabajo. Y para clasificación quiero decir, por un lado, que la clasificación está hecha en base a las normas internacionales, que son el origen de los documentos. ¿De dónde viene el documento? ¿De qué oficina del gobierno en su momento creó ese documento? Porque así el historiador sabe cómo buscar lo que está buscando. Porque ningún archivista, un archivo no es una biblioteca, eso es bien importante. Para el público en general a veces es difícil la confusión, ¿no? En una biblioteca hay libros y el bibliotecario te puede ayudar y te puede decir, ¿quieres este tema? Déjame buscarte. Pero el archivo que está son tantos y miles de documentos que solo el investigador que sabe las preguntas que tiene, que realmente se orienta. El archivólogo te puede ayudar un montón, porque sabe cómo están organizados los archivos. Entonces ahí lo que se necesita sobre todo es una buena organización basada con estándares, pero que además no cambie, o sea, que no se recambie la organización, porque lo estoy diciendo porque lo he visto pasar en nuestro querido país. Entonces, cuando uno cambia la organización de un archivo, ya no puedes, las citas de un libro que citaban la organización ya no sirven. El mismo historiador que fue a ver unas cosas ya no las puede volver a encontrar porque te cambiaron la organización del archivo. Y las prácticas internacionales son que los archivos se organizan no por tema, se organizan por procedencia, de qué institución del Estado viene el documento. Y así cualquiera que sabe, bueno, yo estoy trabajando el siglo XIX, bueno, yo sabía que en esa época las construcciones estaban bajo tal oficina del Estado y voy y busco allí. O estoy buscando tales leyes, bueno, el Congreso, entonces me voy a los archivos del Congreso. Entonces es bien importante para el usuario eso, ¿no? Y el otro es el acceso. El acceso, y yo entiendo que para cosas recientes, de personas que están vivas, hay cláusulas que dicen, bueno, no se puede ver. Está bien que haya unas normas claras que respeten, pero no se puede cerrar el acceso porque ahí vas a dejar mal a Porras o vas a dejar mal a fulanito de tal o quién sabe qué encuentras.
estamos haciendo ciencia, ¿no? Entonces, allí es muy, muy importante ese acceso. Pero, y la última cosa que creo que es muy, muy importante para un usuario, y en esto es parecido a los arqueólogos, ¿y qué quiero decir? Que he visto con algunos procesos de digitalización, que sacan el documento de su contexto. Y si el documento no está en su contexto, no sirve. Es igual que una vasija de arqueología que está muy linda, pero si no está con todas las cosas, no la puedes entender. Entonces el documento tiene que estar en su contexto, junto. La foto muy linda, puede ser muy linda la foto, pero si esa foto la sacaste del folder donde estaba, junto a los documentos que estaba, no se entiende, o no se entiende en su complejidad o en su totalidad. Entonces, creo que eso es otra cosa que es muy, muy importante, que se conserve el contexto y que se dé acceso al contexto, porque entonces un historiador creo que es como una especie de antropólogo del pasado, ¿no? Tú tienes que entender cómo era la cultura esa del siglo XIX, del siglo XVIII, y para entender tienes que ver muchos documentos sobre eso, muchas cosas, y verlas todas en ese contexto. Entonces, si te saca uno, pero los otros se van, o no sabes dónde encontrar los que iban con eso porque fue tan especial que lo sacaron, de alguna manera oscurecen ese documento importante porque se sacó del contexto, ¿no? Entonces, esas son las cosas, creo yo, más importantes. Y la otra, y aquí voy a hablar como panameña, esta es una conversación que hemos tenido, y disculpa, pero es que es verdad que tuvimos el archivo más grande, importante en ese momento, pero nos quedamos con ese edificio. Entonces, mientras que los archivos de otros países han construido nuevos archivos, porque los documentos que albergaban en ese momento alcanzaban, pero ya no alcanza, y lo que está pasando ahora, y lo voy a decir porque está en juego la historia de nuestro país, es que los documentos que no caben en el archivo se están quedando en las instituciones, en los ministerios que los producen, y se están perdiendo. Y nos vamos a quedar sin historia del siglo XX. No, así de grave es la cosa después de los años 50, 60. Y se necesita otro archivo. O sea, no podemos quedar con el más importante principio del siglo XX. O sea, eso. Los espacios para almacenar la información nueva, la accesibilidad de los archivos, y ahí voy a traer una anécdota de Marisa cuando estuvimos en los archivos aquí del Canal de Panamá. Ella me dice, tómame una foto aquí en el rótulo donde dice archivos del canal, porque los archivos del canal, y esto es una bola que me tiro yo también al patio, y me dice, la gente dice que existen, pero que nadie los ha visto. Tómame una foto aquí porque yo quiero decirte que yo me tomé una foto en los archivos del canal. Y eso va al tema de la accesibilidad de la información, y es uno de los vacíos y uno de los retos y uno de los desafíos que esta unidad tiene también, de poner a disposición de los investigadores y de los constructores de esa historia, de esa memoria de identidad, como parte de los procesos que tú bien describes. Desde la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, desde el Hablemos del Canal, Archivo, Memoria e Identidad, les agradecemos que estén aquí en sintonía. Vamos a un breve receso para el siguiente bloque del conversatorio, donde vamos a ampliar sobre las posibilidades de los archivos compartidos, sobre accesibilidad de archivos y otros temas que seguramente van a ser de interés de todos los que nos sintonizan. Muchísimas gracias y nos vemos en un minuto. Bienvenidos al Hablemos del Canal, al segundo bloque dedicado en esta ocasión al tema de archivos, memoria e identidad. Volvemos a agradecer a nuestros invitados, a Francisco Javier, que nos conecta desde Colombia, a Marisa Lazo, investigadora usuarios de archivos, a Gustavo Cerrut, director de los Archivos Nacionales, y aquí a mi derecha a Guadalupe de Rivera, directora de los procesos técnicos de la Biblioteca Nacional, y yo, quien les habla, el coordinador de la Unidad de Memoria Histórica del Canal, que integra la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari y los archivos documentales del Canal. Bienvenidos a esta segunda parte del conversatorio. Y vamos a retomar preguntando o sugiriendo a Francisco Javier desde Colombia un poco que nos narre cuál ha sido el impacto de la creación de la Red Nacional de Archivos de Colombia en la gestión documental de los archivos en
en Colombia. Entiendo de que esa decisión que emana desde el Ejecutivo le da fortaleza a la gestión de los archivos documentales que permiten, como hemos venido recorriendo en este conversatorio, a construir procesos de memoria e identidad. Cuéntanos, Francisco, sobre la Red Nacional de Archivos de Colombia. Claro que sí. El Archivo General de la Nación tiene 7 subdirecciones. Una de ellas es la subdirección del Sistema Nacional de Archivos, que es el que se encarga de crear esta red de la cual tú haces mención. Y digamos, es importante en parte porque pues, todo el peso del centralismo colombiano hace que archivos históricos de carácter departamental y de carácter municipal muchas veces no tengan la atención necesaria ni cuenten con las inversiones necesarias para poder hacer inventarios, clasificación y preservar la documentación. Entonces, lo que uno encuentra es que hay espacios donde pues, las estructuras de desigualdad son más fuertes que pueden contar con información supremamente importante. Pienso, por ejemplo, en el Archivo Histórico del Magdalena, el Archivo Histórico del Magdalena Grande, que tiene información sobre el siglo XVIII, o el Archivo Histórico de Ibagué, que tiene información sobre el siglo XVI, están ubicadas en regiones colombianas, y las autoridades departamentales, que son las encargadas de responder por esos archivos, no hacen la inversión necesaria y no nombran a las personas idóneas en los cargos que les corresponde, y se han ido deteriorando, o sea, se va deteriorando la información. Entonces el Sistema Nacional lo que hace es, por un lado, crear una red donde están unos consejos territoriales de archivos, y esos consejos territoriales de archivos nombran o tienen representantes que dialogan y mantienen una fluida conversación con los representantes, con los directores del Sistema Nacional de Archivos. Y el sistema, a su vez, constantemente está haciendo visitas a los territorios. Aquí hay 2 formas de hacer presencia. Una, que es a través de otra subdirección que se llama la Inspección y Vigilancia, que controla a los archivos, digamos, administrativos, que son responsabilidad de gobernaciones y alcaldías, pero a su vez esta subdirección está tratando de mirar ahora de manera preventiva, ya no simplemente buscando hallazgos y buscando falencias, tratando de ver de qué forma persuadimos a la ciudadanía para que logren tener un mayor nivel de conciencia de la importancia de las fuentes que se están perdiendo. Y a su vez, entonces, el Sistema Nacional capacita, lleva asistencia técnica, constantemente se están haciendo visitas, se programan cerca de 90 o 100 visitas al año a distintos territorios colombianos. Ya en esta oportunidad nosotros estuvimos en Boyacá, que tiene una historia muy importante para la realidad colombiana en términos políticos, en términos de esta temática que Maritza en algún momento ha estudiado, esos momentos fundacionales de creación de la República de Colombia. Boyacá juega un papel fundamental, como quiera que ahí sea una de las batallas más importantes, pero hay que hacer un trabajo allí a partir del sistema. Nosotros estuvimos allí en Sogamoso, en Boyacá, pronto vamos a estar en Ibagué y luego vamos a estar en distintas zonas del territorio colombiano. De tal suerte que lo que hace esta red, por un lado, es, digamos, participar de la construcción a través de sus representantes de las políticas archivísticas. Nosotros acabamos de aprobar recientemente el Acuerdo 001, que es un acuerdo que no reemplaza la Ley General de Archivo, pero avanza en algo que es una preocupación nuestra, y es una preocupación que el sistema en parte quería solventar, que es la territorialización del Archivo General de la Nación. Es decir, cómo lograr que se construyan una especie de archivos generales territoriales en algunos centros urbanos, y que esos archivos generales territoriales tengan la capacidad de garantizar esto que tú mencionabas en la conversación: preservación, clasificación, pero también acceso a la información. Nosotros tenemos un problema enorme. Una de las cosas que he encontrado al llegar aquí al archivo precisamente tiene que ver con el acceso a la información. Aquí había un software de la casa El Corte Inglés, esta casa española que tenía Archidot, que es un software que se utilizó en distintos archivos de Latinoamérica. México tenía uno, nosotros teníamos también otro. Infortunadamente se dejó de pagar las licencias, Archidot falló,
está colapsado, por eso el acceso ahora a la información es difícil. Estamos trabajando en eso, ya estamos haciendo los cambios, observando si es un tema de personas o de procesos, pero ya estamos tomando la decisión, digamos, adecuada, tanto en términos jurídicos como administrativos y en términos de tecnologías de la información, para garantizar el acceso a la información a los usuarios que en este momento, por fallas de planeación, por fallas en la estructuración de los contratos que se hicieron, no lo están garantizando. Entonces, con miras a que podamos garantizar acceso a la información, aparte de esto que estamos haciendo en materia de tecnologías de la información, lo que estamos es señalándole a los gobernadores y a las autoridades departamentales: ayúdennos a crear, a partir del Sistema Nacional de Archivos, estos consejos territoriales, estos archivos generales territoriales, para que podamos preservar de mejor forma la información. Porque espacios como Monpós, como Cartagena, por ejemplo, que son centros importantes, centros urbanos importantes y que tienen información clave para la comprensión de ese periodo que llamamos la era de las naciones, generalmente no tienen inventario. La mayoría no tiene inventario. Es sorprendente. Yo quedé sorprendido cuando me dijeron que Cartagena no tenía un inventario en su archivo, es decir, no sabe qué hay en el archivo. Entonces, estamos avanzando en ese proceso, y siento que el sistema está contribuyendo, pero tenemos que hacer un esfuerzo más significativo para que no solo brindemos la asistencia técnica en términos de política archivística, sino que también a través del sistema podamos generar una red de voluntades en las que universidades, programas de historia y miembros de la sociedad civil que están interesados en temas de patrimonio y en temas de memoria nos ayuden a llamar la atención sobre la importancia que esos archivos tienen. Porque muchas veces, por la forma como ha sido pensado el país, nos quejamos de que existe una memoria única, oficial, construida en el centro del país, pero no nos preocupamos por resolver desde el punto de vista de lo regional algunas de las, digamos, procesos que van a llevar a recuperación de archivos departamentales y archivos municipales. Entonces, es un poco el esfuerzo que estamos haciendo, y de manera particular a través del Sistema Nacional de Archivos ahora estamos avanzando ya no solo en archivos históricos y archivos administrativos, sino que a través de un programa que hemos diseñado que se llama Archivos para la Paz, estamos trabajando concretamente con organizaciones de defensoras de derechos humanos, con miras a recuperar y a coorganizar todos esos archivos que poseen estas organizaciones a lo largo de su trayectoria en defensa de los derechos humanos. Exploramos la experiencia colombiana para la gestión de los archivos y recuperar este proceso. Vuelvo a reiterar, memoria e identidad, pero inserta una variable territorial y de descentralización, y desde una política pública central, la gestión de los archivos documentales. Saltamos de lo regional, saltamos de lo local, para llevar la dimensión de los archivos a un nivel mucho más amplio. Nosotros, a través del apoyo de la Biblioteca Nacional, particularmente tuvimos la oportunidad y tenemos el privilegio, la Biblioteca Presidente Roberto Efechari, de tener reconocidas por parte del Programa de la Memoria del Mundo de UNESCO 3 colecciones documentales importantes, que justamente también convergen. Las 3 colecciones que son declaradas como Memoria del Mundo convergen a este periodo temporal de cuando todos éramos colombianos o cuando todos éramos panameños. Estamos hablando de los 100 años de la colección de los reportes del ferrocarril transísmico entre 1857 hasta 1967. Son 100 años de la historia del primer ferrocarril que conectó 2 mares. Nos sucede a la experiencia panameña el ferrocarril, si me ayuda Marisa, el ferrocarril que conecta a los Estados Unidos, la costa oeste y oeste de los Estados Unidos, y luego el transiberiano en el otro lado del mundo. Entonces nosotros tenemos la fortuna, el privilegio de tener el primer ferrocarril con todos 2 mares. Esa es una primera colección. La segunda es los boletines completos de la memoria del canal francés por Panamá, y la tercera, Memoria del Mundo, es otra colección comprensiva del auge y caída del canal francés. Guadalupe, desde la Biblioteca Nacional,
desde el apoyo personal y profesional e institucional que nos dio, ¿qué reflexiones te da esta narrativa, este comercial que hago de la biblioteca y el potencial que tiene la región y tal vez la razón bilateral para aspirar a ser reconocidos como Memoria del Mundo, donde archivo, memoria e identidad sale de lo local y se extrapola a lo regional y a lo mundial? Bueno, Orlando, en el 2017 la Cancillería de Panamá recibió una petición de la UNESCO para postular a algún bibliotecario o archivólogo panameño para formar parte del Comité Regional de América Latina y el Caribe. Entonces llamaron a la biblioteca y yo me postulé. Felizmente pues recibí la noticia de haber sido aceptada para formar parte de ese comité. Ingresé en el 2017, esa primera reunión fue prácticamente para la transición de la salida de la persona que estaba en lugar porque ellos nombran como región. O sea, yo representé en ese momento la región centroamericana, salía un salvadoreño. Así que ahí en esa reunión pude ver cómo era la mecánica de cómo funcionaba ese comité y cuál era la tarea que tenía de evaluar documentos a nivel regional que se postulaban a Memoria del Mundo. Así que entonces, apenas llegué a Panamá, por supuesto, encantada de participar y sobre todo de que Panamá también participara, también postulara documentos en Memoria del Mundo. Hoy de hecho le he traído a Orlando este libro en donde se encuentran todas las postulaciones que se han hecho a nivel regional desde el año 2000 al 2018. Aquí en este libro solo está la postulación del boletín del Canal Interoceánico, el francés, que fue, que se hizo en el 2018 y fue aceptada. Por supuesto, es que lo primero que dije cuando llegué a identificar instituciones que tuvieran ese tipo de publicaciones que pudieran ser postuladas y enseguida, bueno, el Canal de Panamá, el Archivo Nacional, el Museo del Canal Interoceánico, que ahí también pude ver que en el 2011 ellos también postularon un documento sobre los antillanos, eran unas postales, 2000 postales que me acaba de confirmar porque no lo detalla en el libro que tienen sobre ese tema, pero que fue una postulación conjunta con otros países. Participaron Santa Lucía, Barbados, Jamaica y Panamá, postulando una serie de documentos sobre el mismo tema. La memoria del Silver Bowl, creo que tenía. Exactamente, los hombres de plata. Entonces, luego ya se metió la pandemia, lamentablemente, 2019, 2020 y 2021 no hubo postulaciones y en el 2022 conozco a Orlando y entonces le cuento sobre las postulaciones y felizmente pues de manera positiva, tanto él como el personal, Isaac, Cecilia, enseguida iniciaron con ese trabajo de postular la colección Christian Moreau, que es un coleccionista francés, médico, y de alguna manera leí que tenía una pasión por todo lo que hizo el trabajo de Lesser. Así que me parecía fantástico, ellos hicieron la postulación, yo llevé los documentos a Memoria del Mundo. El país que representa no puede votar, yo definitivamente no puedo votar, pero sí puedo hablar o especificar alguna cosa que no le quede clara al comité y efectivamente pues la postulación fue aceptada, nominada, es parte de la Memoria del Mundo y luego en el 2023, justo con mi salida, se hizo la postulación de los informes del Ferrocarril de Panamá, también otro documento muy valioso que detalla los aspectos técnicos de todo el trabajo del ferrocarril, así que excelente, yo creo que hay que seguir. He invitado al Archivo Nacional a participar porque entiendo también que ellos tienen documentos muy valiosos que pudieran, por ejemplo, leí que en Facebook del Archivo Nacional, que tienen algunos manuscritos sobre los tratados de paz, sería un documento excelente.
con una significación regional importante que pudieran ser postulados. Y por ahí, bueno, esperamos que Panamá incremente esas postulaciones, independientemente de que ya no esté en el comité. Sigo colaborando y sigo apoyando a las instituciones que tengan intenciones, no solamente las instituciones, porque puede ser una persona que tenga un documento valioso con esa significación regional que pide UNESCO y que pueda postularlo también, no necesariamente. En el comité éramos 9 y no representábamos ni el país ni la institución, creo que eso lo cuida muy bien UNESCO. Escoge a sus miembros por sus cualidades y competencias en el área de bibliotecología y archivología. Así que bueno, aquí estamos. Un comercial acá que entonces concluyo de que el Canal de Panamá no solamente aporta tangibles a la sociedad panameña y a la región, sino que también intangibles como esta responsabilidad que asume y que reconoce de la administración de un acervo documental que no solamente impacta a nivel nacional, sino a nivel regional y que da cuenta o sería la base o la referencia para investigadores a entender, por ejemplo, el papel de la posición geográfica de Panamá a través de la expresión de distintas tecnologías de transporte o los esfuerzos geopolíticos que tuvieron como resultado la situación en que estamos ahora, pero eso sería como tema de otro Hablemos del Canal, y moveríamos entonces a seguir reflexionando aquí, y le preguntaría a Maritza Lazo, en su experiencia de investigadora y usuaria también de los archivos, ¿cuáles serían las prioridades de la gestión de los archivos a nivel nacional? Y creo que eso lo comenzaste a esbozar al final de tu intervención en el bloque pasado, y creo que tendría que ver con la urgencia de la administración del acervo documental del siglo XX en Panamá. Sí, porque digamos... Entre otras cosas, no te quería poner la palabra en el... O sea, uno como historiador, los historiadores panameños, ya sabemos que para la colonia pues hay que ir sobre todo al archivo de Indias. Están las copias que se hicieron, y yo creo que es importante recordar que y esto puede parecer muy obvio, pero los archivos nacionales surgen cuando surgen las naciones, ¿no? Es la memoria de la nación, ya no es la memoria de los reyes, ya no es la memoria de la iglesia, es la memoria de la nación. Entonces, ¿qué significa ser una nación sin archivo? Es una nación desmemoriada si se queda pequeña. Entonces, Colonia, siglo XIX, Colombia, pero también el Archivo Nacional de Panamá, para la última parte del siglo XIX hay documentos fundamentales para entender nuestra historia. Pero además de los archivos nacionales están los archivos locales, los archivos municipales, ¿no? Casi todos los países tienen un archivo municipal donde uno puede ir a estudiar la historia de su ciudad. Nosotros, para no hablar los archivos de las gobernaciones o de las otras ciudades del país, que también tienen historia. Por ejemplo, preguntas interesantísimas sobre Penonomé o David. Alange, Remedio. Entonces, ¿qué pasa allí con nuestra memoria? ¿Qué está sucediendo como usuaria? ¿Dónde uno va si quiere estudiar la historia de Colón? ¿No? El archivo municipal de Colón. Pero si no tenemos ni el archivo... O sea, aquí, y lo digo con mucha tristeza y con un gran sentido de urgencia, a menos que queramos ser un país profundamente desmemoriado, tenemos que preocuparnos por nuestros archivos y preguntar qué está pasando con ellos, qué está pasando con los archivos, con los documentos. El municipio tiene documentos que se remontan al siglo XIX sobre la historia de nuestra ciudad. ¿Podemos accederlos? ¿Dónde están? ¿En qué estado están? ¿No? Y eso creo que lo que hay que promover es que es patrimonio de todos, ¿no? De todos los investigadores, de todos los usuarios. Claro, hay que respetar el documento y con cuidado, y el lápiz, y si es necesario el guante, y todas esas cosas. No te puedes poner un tecito para tomarte al lado del documento del siglo XIX, pero sí debe ser accesible a todos los investigadores, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante en términos de políticas pensar en la apertura, en la disponibilidad, en la preservación, en los catalogar, y la Biblioteca Nacional, que también las bibliotecas tienen documentos, archivos. Y volviendo a la transnacional, un sueño que en algún momento tal vez podríamos compartir es que unir de manera digital
la fabulosa documentación de periódicos del siglo XIX de la Biblioteca Nacional con la que tiene la Biblioteca Nacional de Colombia. Porque ellos tienen uno, ustedes tienen otros, y si el historiador pudiera verlos juntos de alguna manera, se podría tener las dos colecciones tal vez más completas sobre el siglo XIX panameño. Y eso podría ser algún tipo de... Y pensando de que también es el mismo contexto temporal en que la imprenta también irrumpe en la región después de las independencias de Hispanoamérica, y entonces hay un tema de una difusión mucho más amplia del pensamiento social en general entre las sociedades que estaban siendo reconocidas como naciones nacientes. Sí. No, el tema sigue siendo sugerente y apasionante, y cada vez que uno abre la discusión sobre el papel de los archivos, el proceso de construcción de historia y memoria, es como una caja de Pandora o una caja de sorpresa. ¿Cuáles serían las prioridades de los archivos nacionales para las próximas décadas? Gustavo, tú sentado en la silla de la administración de los archivos nacionales, ¿qué recomendaciones darías para fortalecer la gestión de los archivos? Bueno, definitivamente ya en esta etapa de mi administración dentro del archivo, creo que una de las cosas más importantes es hacer la modernización de la ley del Archivo Nacional. La ley data del 58, 59, si no me falla la memoria, y ha evolucionado mucho el proceso archivístico. Las necesidades son grandes, y así como en su momento fuimos pioneros en tener el primer edificio dedicado, y que en 1933 se quedó sin espacio, es importante tenerlo en cuenta. Se ha logrado recuperar un poco más allá, o sea, hasta los años 60, la historia institucional del país, pero sí es importante tener como modelo lo que se ha hecho, por ejemplo, en Colombia o en México, con leyes de archivos. México en 2019, y bueno, Colombia aquí el doctor Francisco nos contó un poquito de esa experiencia, que yo creo que es interesante replicar para poder tener en otros niveles, ya sea en el caso panameño, de provincias o de municipios, la organización de los archivos desde un sistema nacional de archivos donde ya hemos avanzado a un modelo de legislación en el cual se pudiera conversar, la gente pudiera hacer sus aportes, y que modernizáramos la ley del Archivo Nacional, crear un sistema nacional de archivos y poder hacer el rescate de toda esa documentación que nos va a permitir a los que en el futuro espero que sigamos estando por ahí como ciudadanos investigadores, y por supuesto los historiadores como tal, saber qué pasó en estos momentos que estamos viviendo y un poquito más atrás del actual. También es necesario y urge el crecimiento de una infraestructura. El edificio este año cumple 100 años, el 15 de agosto cumple con la ciudad de Panamá, así que estaremos celebrando estos primeros 100 años del edificio del archivo. Ojalá duren 200 como en otros países, y que se siga desarrollando ese trabajo de educación, de capacitación, no solamente en la universidad para quien estudia archivología, sino también que dentro de las instituciones los archivólogos que tienen su ley, que el día del archivólogo, el día de la fundación del Archivo Nacional, y que se les ha dado su idoneidad para que se sepa que hay un profesional que se dedica a esto, y con la creación en este momento de un departamento llamado Desarrollo e Innovación Archivística, para empezar a construir políticas y que esas políticas puedan fluir a otras instituciones. Si ya no tenemos una ley, un sistema nacional de archivos, poder conversar con las instituciones, conversar con los notarios, con todo el que genere historia, y decirle, el camino es por aquí, vamos a preservar la historia de esta forma, y que espero que en los próximos años se puedan lograr muchas de esas cosas para esa evolución y que no se pierda la historia del país. Gracias. Dando pequeños pasos para ir mucho más allá. Gracias, Gustavo. Le voy a dar el pase final a Francisco Javier y te voy a dar la licencia de soñar. Soñemos. Yo creo que este primer paso y esta primera iniciativa de enlazar la opinión de
administradores de archivos desde Panamá y Colombia, desde la idea de poder generar un catálogo común entre Panamá y Colombia, te daría ese contexto como para, y vuelvo e insisto, y darte el boleto para un sueño regional entre Panamá y Colombia y la gestión de los archivos. Cuéntanos, Francisco, qué se te viene a la mente con esta invitación, esta provocación para cerrar el diálogo de archivos, memoria e identidad, hoy desde la Biblioteca Presidente Roberto Efechari. Varias cosas. Una de las cosas que nosotros estamos discutiendo ahora acá en Colombia, a propósito de lo que mencionaba Gustavo en términos de la Ley General de Archivos, se está haciendo una reforma a la Ley General de Cultura que nosotros tenemos en el país. Y en esa Ley General de Cultura, infortunadamente los archivos no tienen una presencia importante, porque cuando se concibió la Ley General de Cultura no había una conexión entre lo cultural y la forma como se pensaba lo archivístico, o por lo menos no lo pensaron así las personas que idearon esa ley. De tal forma que ahora estamos en ese proceso, ustedes también están en ese esfuerzo de darle forma a esa Ley General de Archivos. Entonces, más allá del catálogo que es necesario, que es importante, creo que también puede haber ahí, digamos, gestión, transferencia de conocimiento frente a la posibilidad de cómo armonizar esas leyes que se están apuntando. Y otra cosa que a mí me parece fundamental, no sé cómo esté la discusión en Panamá en estos momentos, pero una de las preocupaciones que yo tengo es cómo los archivos se pueden convertir en garantía de derechos para los ciudadanos. El año pasado, acá en Colombia se instaló la Comisión Intersectorial de Reparación Histórica, que es esta comisión que está preocupada por generar acciones y políticas públicas que contribuyan a que Colombia pueda superar los rezagos o los efectos que la colonización, la discriminación tuvo sobre los pueblos afro e indígenas. Y el archivo ocupa un lugar central, tiene un puesto dentro de esa mesa intersectorial. Y una de las cosas que le he venido insistiendo a los asistentes de la vicepresidenta Francia Márquez es que sin memoria no hay reparación histórica. Entonces, parte del esfuerzo, que es un esfuerzo común que compartimos nuevamente allí, creo que también sería poder instalar en la esfera pública, en la conversación, que vuelvo y digo, no sé cómo está en Panamá en estos momentos, pero nosotros estamos un poco rezagados, retrasados en eso, requiere de esfuerzos conjuntos para poder hablar, digamos, participar de esta conversación que se está desarrollando en Estados Unidos, que se está desarrollando en Europa, que España no acepta de ninguna manera, pero que desde países como la América Latina creo que estamos en necesidad de posicionar esa visión que una a los archivos, a las universidades, o los académicos, los centros de investigación, y incidamos en los procesos de reparación histórica que son tan necesarios para nuestros pueblos en las América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Ahora me planta en mi cabeza otras ideas mucho más amplias del papel de los archivos en las sociedades latinoamericanas, en estos contextos migratorios, de violencia, de iniquidades, en donde también la referencia documental y la referencia sobre estos procesos son claves para su interpretación y también para la búsqueda de soluciones. Creo que el título del conversatorio esta tarde, Archivo y Memoria y Nación, se expande todavía a otras dimensiones de las sociedades panameñas, colombianas, como las regionales en América Latina. Finalmente quería agradecerles de nuevo a quienes nos acompañan desde Bogotá a través de estas modalidades de comunicación remota, a la Biblioteca Nacional a través de la presencia de Guadalupe de Rivera, a los archivos nacionales, a Gustavo Cerrut, a Marixa Lazo con un sombrero, con los distintos sombreros que tiene del CIHAC, del Centro de Investigaciones Históricas Antropológicas, y también a nivel personal agradecerles profundamente compartir con nosotros aquí en la Biblioteca Presidente Roberto Efechari este conversatorio dedicado al tema de archivos, memoria y nación. No deje de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, y en YouTube, donde podrán ver este conversatorio para la reflexión continua sobre el papel de los archivos en nuestras sociedades. Muchísimas gracias.